El médico cerró la puerta tras de sí y el silencio se volvió ensordecedor. Jorge Negrete sintió como el mundo se desplomaba cuando vio las lágrimas en los ojos de ese hombre que acababa de salir del cuarto de hospital. No había dinero. El anciano moriría antes del amanecer. Era una noche de octubre de 1953 en Guadalajara. Jorge había llegado al Teatro Degollado para su presentación más esperada del año cuando todo cambió en cuestión de segundos. Había algo en la manera como ese viejo de rostro curtido se acercó a él en el camerino, con las manos temblorosas y la voz quebrada por la emoción. Señor Negrete, había dicho el anciano, vengo desde Michoacán solo para escucharlo cantar. Mi esposa está muy enferma y usted es su artista favorito. Ella me dijo que si pudiera escucharlo una vez más, moriría en paz. Jorge había sonreído, firmado el programa del teatro y posado para una fotografía con el hombre. Pero mientras se preparaba para salir al escenario, algo lo inquietaba. La forma en que el viejo había hablado, como si fuera una despedida final. Sus ojos hundidos. Sus manos que temblaban no solo de emoción, sino de algo más profundo. El show transcurrió normalmente. Jorge cantó México lindo y querido y el público se estremeció como siempre. Interpretó ella y vio a las mujeres enjugarse las lágrimas. Pero durante toda la presentación, no pudo sacarse de la cabeza la imagen de ese anciano sentado en primera fila, con los ojos cerrados, absorbiendo cada nota como si fuera la última música que escucharía en su vida. Después del espectáculo, Jorge se dirigía a su automóvil cuando escuchó un alboroto cerca de la entrada del teatro. Un grupo de personas se había reunido alrededor de alguien que yacía en el suelo. Cuando se acercó, reconoció inmediatamente al anciano de Michoacán. Estaba inconsciente, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Llamamos a la ambulancia, gritó alguien entre la multitud. Ya viene en camino. Jorge se arrodilló junto al hombre. En su bolsillo encontró una carta arrugada y una fotografía descolorida de una mujer mayor sonriendo junto a un radio antiguo. La carta estaba dirigida a mi querido Evaristo y hablaba de una operación urgente que necesitaba, de medicamentos costosos y de cómo ella había ahorrado cada centavo para comprarle ese boleto al concierto. Es lo único que pido antes de partir, decía la carta con letra temblorosa. Que puedas ver a Jorge Negrete una vez. Después podré irme tranquila sabiendo que al menos uno de nuestros sueños se cumplió. Cuando llegó la ambulancia, Jorge subió con ellos sin pensarlo dos veces. En el hospital, los médicos explicaron la situación con una frialdad que lo heló hasta los huesos. Evaristo había sufrido un infarto severo. Necesitaba una operación inmediata, pero la cirugía costaba más dinero del que el anciano tenía. Sin la intervención, moriría antes del amanecer. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Jorge sin vacilación. El doctor lo miró extrañado. Disculpe. ¿Usted es familiar? ¿Cuánto cuesta la operación? Son 8,000 pesos, señor. Pero este hombre no tiene ni 500. Jorge calculó mentalmente. Su caché por la presentación de esa noche era exactamente 7,500 pesos. Había trabajado meses para conseguir ese contrato. Era el dinero que necesitaba para pagar las deudas acumuladas, para mantener a su familia, para asegurar su futuro inmediato. Opérenlo, dijo finalmente. Yo pago. El médico lo observó con incredulidad. Señor, ¿está seguro? Es mucho dinero. Jorge asintió y firmó los papeles necesarios. Mientras los médicos preparaban la cirugía, se sentó en la sala de espera con la fotografía de la esposa de Evaristo entre las manos. Se preguntaba qué habría hecho si hubiera estado en la situación opuesta. Si su propia esposa estuviera enferma y dependiera de la generosidad de un extraño. Las horas pasaron lentamente. Jorge llamó a su representante para explicar la situación. La respuesta fue predecible: ¿te volviste loco? Ese dinero lo necesitas. No puedes andar regalando tu sueldo a desconocidos. Pero algo había cambiado en Jorge esa noche. No era solo la imagen del anciano escuchando su música con devoción. Era la carta de su esposa, la fotografía junto al radio, la manera como Evaristo había viajado desde tan lejos solo para cumplir el último deseo de la mujer que amaba. A las 5 de la madrugada,
El cirujano salió del quirófano con una sonrisa cansada. La operación fue exitosa. Su amigo vivirá. Jorge suspiró aliviado, pero el médico continuó, hay algo más. Cuando despertó por unos minutos, me pidió que le entregara esto. Le extendió un sobresellado con su nombre escrito en letras temblorosas. Dentro había una nota breve: señor Negrete, no sé por qué hizo esto por mí, pero quiero que sepa que mi Esperanza falleció ayer en la tarde, justo antes de que comenzara su concierto. Vine aquí porque era su último deseo, pero también porque necesitaba despedirme de la música que ella tanto amaba. Usted me ha dado la oportunidad de vivir para honrar su memoria. No tengo cómo pagarle, pero le prometo que dedicaré cada día que me quede a ayudar a otros como usted me ayudó a mí. Jorge sintió un nudo en la garganta. Evaristo había perdido a su esposa y aún así había asistido al concierto. Había escuchado cada canción sabiendo que era una despedida, no solo de la música, sino de los recuerdos compartidos con la mujer de su vida. Cuando Evaristo despertó completamente, Jorge estaba sentado junto a su cama. El anciano lo miró con ojos llenos de gratitud y vergüenza a la vez. No debió haber hecho esto, joven. Ese dinero era suyo. Jorge tomó la mano arrugada del viejo. Don Evaristo, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cuándo usted conoció a su esposa, cómo supo que era la mujer de su vida? El anciano sonrió débilmente. Porque cuando la veía sonreír, yo me sentía capaz de conquistar el mundo entero solo para mantener esa sonrisa en su rostro. ¿Y usted cree que el dinero puede comprar esa sensación? Evaristo negó con la cabeza. Entonces entienda que lo que hice anoche no fue regalar mi dinero. Fue comprar algo que no tiene precio, la paz de saber que hice lo correcto. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, cuando Jorge regresó a Ciudad de México, se enteró de que su representante había conseguido un contrato millonario con una disquera estadounidense. El dinero que había perdido salvando a Evaristo se multiplicó por 10 gracias a esa oportunidad inesperada. Sin embargo, lo que realmente cambió su vida no fue el dinero recuperado, sino una carta que llegó 6 meses después. Era de un pequeño pueblo en Michoacán, firmada por más de 200 personas. Señor Negrete, decía la carta, don Evaristo nos contó lo que usted hizo por él. Desde entonces, hemos creado un fondo comunitario para ayudar a las familias que no pueden pagar tratamientos médicos. Cada peso que donamos lo hacemos pensando en su ejemplo. Usted no solo salvó una vida esa noche, nos enseñó que la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que guardamos. Jorge leyó la carta varias veces, sintiendo cómo las lágrimas le rodaban por las mejillas. Había descubierto algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el éxito y la fama. Años más tarde, cuando los periodistas le preguntaban sobre el momento que más lo había marcado en su carrera, Jorge siempre contaba la historia de Evaristo. No hablaba de los premios, ni de los contratos millonarios, ni de las ovaciones en teatros internacionales. La verdadera medida de un hombre, solía decir, no está en lo que puede conseguir para sí mismo, sino en lo que está dispuesto a dar cuando nadie está mirando. Evaristo vivió 12 años más después de esa noche. Cada aniversario, le enviaba una carta a Jorge contándole sobre las vidas que había tocado inspirado en aquel gesto. Había ayudado a construir una escuela, había financiado operaciones para otros enfermos, había dedicado su tiempo a enseñar a leer a niños huérfanos. Cuando finalmente murió en 1965, su funeral fue multitudinario. Gente de toda la región llegó para despedir al hombre que había transformado su dolor en propósito. Jorge asistió discretamente, mezclándose entre la multitud. Durante el servicio religioso, el padre habló de cómo un acto de bondad puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Don Evaristo recibió una segunda oportunidad de vida, dijo, y decidió usarla no para sí mismo, sino para multiplicar el regalo que había recibido. Después del entierro, una niña pequeña se acercó a Jorge. Era la hija de una familia que Evaristo había ayudado a pagar una operación de corazón. ¿Usted es Jorge Negrete?, le preguntó tímidamente. Jorge asintió. Don Evaristo siempre nos hablaba de usted. Decía que usted le enseñó que el amor no es solo lo que sentimos, sino lo que hacemos con ese sentimiento.
Esa noche, Jorge regresó a su hotel y escribió una canción que nunca grabó comercialmente, pero que cantó en actuaciones privadas el resto de su vida. Se llamaba La Noche de Evaristo y hablaba de cómo a veces perdemos dinero para encontrar riqueza, cómo a veces damos la vida para descubrir para qué sirve vivirla. La canción tenía una estrofa que resumía todo lo que había aprendido esa noche de octubre. No es el oro lo que brilla más fuerte en la oscuridad, sino el corazón que late por la felicidad ajena. No es la fama la que perdura cuando todo se olvida, sino el momento cuando decides que la vida de otro vale más que tu propia comodidad. Cuando Jorge murió en 1953, pocos meses después de conocer a Evaristo, en su testamento había una cláusula especial. Destinaba una parte importante de sus bienes para crear un fondo médico que ayudaría a personas de bajos recursos a pagar cirugías de emergencia. El fondo llevaba el nombre de Esperanza Evaristo, en honor a la mujer que nunca conoció pero cuyo amor había inspirado uno de los actos más nobles de su vida. Décadas más tarde, cuando los historiadores analizaban la vida de Jorge Negrete, siempre se encontraban con referencias misteriosas a la noche que lo cambió todo. Algunos pensaban que se refería a su primer gran éxito, otros a su encuentro con alguna mujer importante. La verdad era mucho más simple y a la vez mucho más profunda. Era la noche cuando un hombre famoso descubrió que la verdadera inmortalidad no viene de las canciones que grabas, sino de las vidas que tocas. No de los aplausos que recibes, sino de las lágrimas que secas. La historia de Jorge y Evaristo se convirtió en leyenda en los pueblos de Michoacán. Los abuelos la contaban a sus nietos como ejemplo de que la bondad real no necesita testigos, no busca reconocimiento, y siempre encuentra la manera de multiplicarse. Y en las noches calladas de ese pequeño pueblo, cuando el viento sopla entre los árboles, los vecinos más viejos juran que todavía pueden escuchar la voz de Jorge Negrete cantando México lindo y querido, recordándoles que el país más hermoso no es el que aparece en los mapas, sino el que construimos cada vez que elegimos ayudar a un desconocido que lo necesita.